¿Cómo están, chicos? Mi nombre es Daniel Ceballos. Hoy estamos 6 de diciembre de 2025. Soy estudiante del segundo semestre de la carrera de Psicología en la Universidad Técnica de Manabí, en Puerto Viejo. Este video corresponde a la unidad 3 y 4 de Teorías y Sistemas de la Psicología. Bueno, en este video quiero hablar primero de la unidad 3, que trata del conductismo y el cognitivismo. Me gusta comenzar diciendo que estos enfoques han sido fundamentales para entender cómo aprendemos, cómo pensamos y cómo actuamos en nuestra vida diaria. Cuando hablamos del conductismo, estamos hablando de la idea que la psicología debe estudiar lo que vemos, lo observable, lo que se puede medir, etc. Watson, que fue uno de sus representantes más conocidos, decía que no tenía sentido estudiar pensamientos o emociones que no se ven directamente y no se pueden medir científicamente. Según él, la psicología debía estudiar la relación entre estímulos y respuestas, qué pasa afuera y qué conducta está resuelta. Si pensamos en nuestra vida real, es como cuando escuchamos una alarma fuerte. Reaccionamos automáticamente, bajamos la cabeza, nos tapamos los oídos o salimos del lugar. Esa respuesta es visible, se puede medir, y eso es lo que es lo que el conductismo estudiaba, cómo el ambiente influye en nuestro comportamiento. Watson se inspiró en los experimentos de Pavlov con perros, donde se vio que un estímulo neutro, como una campana, podía generar una respuesta aprendida si se asociaba repetidamente con la comida. Eso nos enseñó que la conducta puede ser condicionada. De hecho, él aportó muchísimo, porque llevó a la psicología a ser experimental, precisa, útil para la educación, para el entrenamiento laboral, para el tratamiento de fobias o adicciones. Hoy en día, cuando se habla de modificación de conducta, se está hablando de esta corriente. Claro, también tiene críticas, porque si estudiamos solo lo observable, dejamos fuera cosas fundamentales como el miedo, la motivación, la creatividad, la intención, las metas personales. Como por ejemplo, alguien puede evitar hablar en público no solo por un estímulo externo, sino por sus expectativas previas, su historia o sus pensamientos. Y eso en sí no es observable, eso está dentro de uno. Después aparece Skinner, que nos habla del acondicionamiento operante. Aquí entra la idea de que las consecuencias moldean la conducta. Es decir, cuando hacemos algo y recibimos una consecuencia agradable, tendemos a repetirlo. Esto lo llamamos refuerzo positivo, ya que nos dan una recompensa, un elogio o un beneficio. En cambio, el refuerzo negativo no es castigo, es quitar algo desagradable para aumentar una conducta. Por ejemplo, si un trabajo mejora su rendimiento, el jefe deja de supervisarlo de forma bastante. Eso no es un castigo, es quitar algo incómodo, un peso, lo cual aumenta nuestra conducta correcta. En cambio, el castigo sí es diferente. Cuando uno hace algo y recibe una consecuencia negativa, disminuye la probabilidad de que vuelva a hacerlo. Como cuando un niño rompe algo y le quitan el videojuego, la conducta baja. Si lo pensamos en nuestro día a día, vivimos condicionamientos operantes todo el tiempo. Como por ejemplo cuando nos levantamos temprano y obtenemos buenos resultados, cuando hacemos deporte, cuando estudiamos, cuando trabajamos mejor. La sociedad funciona con refuerzos y castigos.
Skinner aportó mucho a la modificación de conducta clínica, educativa y laboral. Gracias a eso, hoy existen programas para dejar adicciones, para tratar la ansiedad, para mejorar hábitos. También nos enseñó que aprendemos no solo por copiar, sino por las consecuencias. Pero igual tiene críticas, porque no explica por qué a veces hacemos cosas sin esperar recompensa, ayudar sin recibir nada, estudiar por interés personal, hacer arte por gusto. Eso nos lleva a pensar que hay algo más que estímulo y respuesta. Luego viene Albert Bandura, que propone el aprendizaje vicario. Él dice que aprendemos muchas conductas observando a otras personas sin necesidad de experimentar directamente. No necesitamos sufrir para aprender, basta solo con mirar. Es decir, de lo que nosotros estamos viendo, aprendemos y nos educamos. Bandura explica 4 procesos: atención, retención, reproducción y motivación. Primero atendemos, observamos cómo alguien actúa. Luego retenemos esa información, después la podemos imitar y finalmente necesitamos motivación para hacerlo. Esto es claro en la vida real. Si un niño ve cómo su papá cocina, aprende antes de hacerlo él mismo. Si alguien en el trabajo toma buenas decisiones, el resto imita. También aprendemos valores, normas sociales, formas de hablar, expresiones, estilos de vida, formas de vestir. Bandura nos enseñó que los seres humanos somos seres sociales. No todo el aprendizaje es ensayo ni error. Podemos aprender solo mirando, observando. Y eso influye en que la educación, la crianza, los medios de comunicación, la publicidad e incluso las relaciones. Sin embargo, la observación por sí sola no garantiza el aprendizaje. Si no tenemos la motivación, no imitamos. Si el contexto no favorece, no aprendemos. Un ejemplo claro, se puede ver a alguien triunfar estudiando, pero si no tenemos motivación internamente, no vamos a conseguir ese camino. Así, y aquí aparece el cognitivismo, que surge como respuesta al conductismo. Dice que no basta estudiar lo que hacemos, hay que estudiar cómo pensamos, cómo recordamos, cómo resolvemos problemas, cómo lo percibimos. En sí, la mente es un procesador de información. El cognitivismo explica que cuando aprendemos, no solo respondemos a estímulos, interpretamos, analizamos, organizamos, damos sentido y construimos nuestros conocimientos. Como cuando leemos, no vemos solo letras, interpretamos ideas, recordamos experiencias y hacemos conexiones. Piaget, Neisser, Brunner y otros explican que los procesos mentales influyen en la conducta. Aportaron mucho a la educación, a la toma de decisiones, a la psicoterapia cognitiva, a la neurociencia. Y hoy entendemos que lo que pensamos afecta y actuamos, y cómo actuamos, y que lo que actuamos afecta cómo pensamos. En sí, todo es un ciclo. El cognitivismo tiene críticas. Puede enfocarse demasiado en el pensamiento racional, dejando fuera emociones, espiritualidad, cultura o contexto social. Pero aún así revolucionó la psicología. Cierro esta primera parte diciendo esto, para darles un resumen y que puedan tener una idea clara de todo lo que he manifestado. El conductismo explicó cómo reaccionamos ante el ambiente.
Bandura explicó cómo aprendemos observando. El cognitivismo explica cómo pensamos. Entre todos nos dieron una visión más completa del aprendizaje humano. Esto ha sido un resumen de la unidad 3 con las ideas más claras. Así que a continuación les voy a explicar lo que es la unidad 4 de psicología humanística y Gestalt. Ahora quiero continuar como le manifesté con la unidad 4, que me parece fascinante porque se enfoca en la experiencia humana, la libertad y el potencial de crecimiento. La psicología humanista surge después de la Segunda Guerra Mundial, cuando la humanidad había vivido tragedias enormes, bombas, dictaduras, persecuciones. La gente en ese instante necesitaba una psicología que hablara del sentido de vivir, de la esperanza, de cómo sanar emocionalmente y crecer a pesar del dolor. Teorías 2025. La psicología humanista surge como alternativa al psicoanálisis y al conductismo. El psicoanálisis veía conflictos internos del inconsciente, el conductismo veía estímulos y respuestas. El humanismo dice, el ser humano es más que eso. Somos seres completos, con libertad, creatividad, decisiones, espiritualidad, ética y propósito. Dos representantes importantes son Maslow y Roger. Maslow nos habla de la jerarquía de necesidades fisiológicas, seguridad, pertenencia, reconocimiento y autorrelación. Según él, cuando nuestras necesidades básicas están cubiertas, buscamos crecer, aprender, amar, crear, aportar, a ser personas auténticas. La autorrealización es la capacidad de desarrollar lo mejor de nosotros, vivir desde nuestra esencia. Maslow estudió personas sanas y creativas como Einstein y demostró que la psicología no debería centrarse solo en enfermedad, sino también en bienestar. Porque cuando nos conocemos y aceptamos podemos vivir de manera plena. Luego tenemos a Carl Rogers, quien desarrolló la terapia centrada en la persona. Él dice que para sanar emocionalmente no hace falta un terapeuta autoritario. Hace falta un acompañante empático, auténtico, que acepte sin juzgar. Cuando nos sentimos comprendidos, podemos cambiar. El cambio en sí no viene de la terapeuta que nos dice, sino lo descubrimos en nuestra experiencia interna. Este enfoque transformó la psicoterapia y también la educación y el coaching. Roger demostró que la empatía tiene efectos terapéuticos reales, un ambiente seguro sin juicios, que permite que una persona explore, identifique sus emociones, se acepte y se transforme. Luego encontramos a Gestalt, que nos dice que el ser humano percibe el mundo como un todo. No analizamos los elementos aislados, organizamos patrones, estructuras, significados. Por eso hablamos de figura fondo, cierre, proximidad, semejanza. Y también aparece en el concepto de insight. Ese momento cuando algo se entiende de golpe, como cuando estás resolviendo un problema y de repente tienes claridad. Gestalt trabaja mucho con el aquí y el ahora, con lo que sentimos en el momento, con la conciencia del cuerpo, con la emoción presente. Es un enfoque vivencial.
Y finalmente está la logoterapia, creada por Viktor Frankl, quien sobrevivió en los campos de concentración nazi. Él descubrió que cuando un ser humano tiene un propósito profundo, puede soportar dolor extremo. La logoterapia sostiene que el ser humano necesita sentido, libertad interior y responsabilidad personal. Frank encontró que el humor, la espiritualidad y el amor daban valor al sufrimiento. Para él, el sufrimiento sin sentido destruye, el sufrimiento con sentido transforma. La logoterapia hoy se aplica a duelos, crisis existenciales, depresión, ansiedad, vocación, espiritualidad. Nos recuerda que aunque no podamos controlar el dolor, sí podemos elegir nuestra actitud. Y aquí cierro esta segunda parte diciendo esto. El humanismo nos enseñó a ver el ser humano completo. Lo que es mente, conducta, emoción, espiritualidad, propósito, creatividad. En sí, lo que somos no está determinado solo por pasado, estímulos o inconsciente. Podemos decir, creer y transformarnos. Para hacer un cierre general, en conclusión de todo lo manifestado, la unidad 3 y 4 muestran una evolución hermosa. Primero, la psicología miró el comportamiento visible. Después de esto, miró lo que fue el pensamiento. Y finalmente, miró el sentido humano, la libertad y el propósito. Cada corriente aportó algo necesario, como lo que es el control de la conducta, la comprensión cognitiva y el crecimiento del ser. A continuación, si tienen alguna duda acerca de los temas ya tratados, me pueden poner en la parte inferior